Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos hoy, viernes 13 de septiembre, 10 del mes de Elul, a Israel a diario, en este nuevo espacio en el que vamos a tratar de profundizar, de analizar más a fondo la actualidad y la realidad que nos rodea. Esta semana muchísimos israelíes nos despertamos de madrugada para seguir, para escuchar y ver el debate entre los candidatos a presidente en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, y después también aquí se debatió, se discutió, si bien con una intensidad menor a la que hubiera sido un día normal por las tragedias y las noticias de último momento que hubo en Israel, pero el tema sigue, persiste y la discusión está vigente. Y nosotros, por supuesto, vamos a tratar de analizarlo desde nuestro punto de vista. Para eso hemos convocado a un amigo de la casa, el periodista Diego Mins. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Roxana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto tenerte en este espacio de Israel a Diario. Diego forma parte del equipo de Israel a Diario, es periodista y conoce muy de cerca las internas de la política norteamericana. Diego, vamos a empezar, si te parece, por lo que tiene que ver con Israel y cómo los dos candidatos se plantaron frente a este tema. En primer lugar, si querés, Kamala Harris, que a mi entender, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, Kamala Harris trató de ser equilibrada. Sí, es verdad, Kamala trata de alguna manera de impulsar el mismo discurso que venía trayendo Biden de, y que es de alguna manera también el discurso demócrata en general en este momento, que es no soltarle la mano a Israel, seguir desde lo discursivo diciendo somos amigos de Israel, vamos a ayudarlos, lo del 7 de octubre fue una catástrofe, una masacre, una cosa espantosa, pero al mismo tiempo, prácticamente siempre, con un pero, con una coma después de mencionar el horror del 7 de octubre, hablar del cese al fuego, hablar de la necesidad de que se detenga la guerra en Gaza y también mencionar los secuestrados. Kamala no lo hizo en el debate, pero lo hizo en muchas intervenciones previas, Ujú. donde a veces lo puso en primer lugar, lo cual es de alguna manera visto desde Israel de una manera más positiva. Y lo que, Sí, digamos, no hay una, sí, no hay una una cosa sorpresa. nueva, no hay una Mm. sorpresa y no hay algo nuevo respecto de lo que venía haciendo Biden en los últimos meses. Ahora sí mencionó la cuestión de la solución de dos estados, o sea, un estado, el Estado Correcto. de Israel y un futuro Estado palestino. ¿Te parece que fue adecuado en en este contexto? Probablemente haya sonado desafortunado, por lo menos desde Israel, pero visto desde los ojos demócratas era lo correcto. Eh, digamos que la solución de dos estados es también una bandera demócrata y lo fue una bandera republicana hasta hace algunos años, diría, no sé si incluso hasta un poquito antes de Trump también se mencionaba, también era la única, eh, digamos, política de Estado o bandera estadounidense respecto de la solución para Israel, que con Trump, por supuesto, con una postura mucho más pro-Israel incondicional, se fue abandonando. Eh, de vuelta, no hay una sorpresa, sí tal vez desde Israel. Suena desafortunado, pero también tengamos en cuenta que el debate dura 1 hora y media, que se mencionan infinitos temas quedan afuera y que Israel incluso tal vez queda sobre representado en este debate, tuvo un espacio prácticamente Claro. central en un debate en donde se mencionan temas que digamos, Israel, si bien es un tema para nosotros el más importante del mundo, sin lugar a dudas, pero para el público norteamericano en general en el día a día no lo es a pesar de que está ocupando cada vez más un lugar en la agenda diaria, en la agenda del presidente, porque realmente Biden en los últimos meses, la cantidad de tiempo que le adjudicó al tema también es superior a lo que, no quiero menospreciarlo, por supuesto, revuelta, para nosotros es lo más No, en importante del mundo, proporción, digamos, en pero en forma proporción, relativa. digamos, la cantidad de problemas que tiene Estados Unidos, que son infinitos en un país tan grande, siempre tuvo un lugar enorme y lo va a tener sea quien sea el presidente. No es un Mm. tema, por lo menos con Biden, por lo menos con Trump seguro, y con Kamala Harris yo creo que también. Porque hay algo que se ignora un poco de la historia de Kamala Harris, y esto es algo que quería hacer mención. Eh,
el Partido Demócrata viene sufriendo una especie de no cisma desde hace muchos años. Digo no cisma porque parece que en cualquier momento se rompe, pero no sucede, no sucede, no sucede, y hasta incluso con la inclusión de Kamala como candidata, con su unción Sí, como candidata de candidata, emergencia. sí, que de eso podemos hablar en un rato también, se mantiene la bandera de candidatos pro-Israel incondicionalmente a la manera demócrata, ¿no? A pesar de que mucho se ha hablado de que Biden era el candidato más pro-Israel, por lo menos desde el lado demócrata, su historial pro-Israel es gigantesco, ningún candidato estuvo, El último sionista se dice. él sí, exactamente, él se dice sionista desde hace 40 años, o sea, estuvo reunido en funciones oficiales con Golda Meir, o sea, él era senador y Golda Meir era primera ministro, o sea, prácticamente más tiempo en la historia de Israel, más de la mitad de la historia de Israel, Joe Biden existió como un político estadounidense. Dicho esto, por supuesto, con los años fue cambiando, si bien Israel era un tema, lo que se dice, bipartidario, ¿no? O across De the aisle, le dicen consenso. en inglés, Sí, de de consenso, consenso. consenso bipartidista, podríamos decir. Exactamente, hoy no lo es tan fácilmente, o por lo menos no en ambos partidos. En el Partido Republicano hay una pequeña minoría aislacionista que no quiere saber con ayudar a nadie. Un poco está representada por el candidato a vicepresidente Vance, pero su voz es demasiado pequeña como para tener alguna importancia en este momento. Ahora, es menor eso. En el Partido Demócrata, no tan aislacionista, sino más bien ayudar más a la otra parte, ¿no? O posicionarse más en contra o no tan incondicionales a Israel. Y Kamala Harris no representa esa parte. Eso es lo que yo quería destacar. Kamala Harris tiene un historial menor al de Biden, por supuesto, todos tienen un historial menor al de Biden, Claro. en prácticamente todo sentido, pero Kamala Harris también tiene un historial de reunirse permanentemente con miembros de AIPAC, que es el Comité Pro-Israel norteamericano de lobby, dicho esto de manera oficial. Ella, recuerdo cuando fue precandidata a presidente para 2020, ella hacía mención y también ella hacía mención a que de chica ella recolectaba fondos para el Keren Kayemet con la alcancía, para plantar árboles en Israel, o sea que trató de decir que fue una causa para ella desde siempre. Podemos creerle o no, porque todo candidato siempre trata de buscar ese tipo de cosas en su historial para quedar bien del otro lado, ¿no? Pero diría yo que nunca tuvo una postura demasiado crítica hasta llegar a la vicepresidencia y encontrar que el Partido Demócrata viene sufriendo esta especie de cisma, esta especie de crisis en donde tiene un ala izquierda representada, sabemos, por Alexandria Ocasio-Cortez, y más profunda, si bien ella es la líder de ese espacio, más profundamente por dos representantes de Michigan y Minnesota, que son Rashida Tlaib, digo bien, y Ilhan Omar, directamente pro-palestinas, anti-Israel, antisionistas y prácticamente antisemitas. No tengo por qué contenerme al hacer este juicio. Mi pregunta siguiente iba a este punto exactamente. ¿Qué peso tienen, cuánta influencia tienen en Kamala Harris? Directamente en ella ninguna o poca. Sí, ellas de alguna manera tuvieron que tragarse la idea de que sea Kamala Harris la candidata porque afecta también a la boleta de ellas. Si la gente no va a votar, están en un problema, por supuesto. Y de alguna manera lo mismo, Kamala trató de moderarse ligeramente, o está tratando de moderarse en aspecto, tirando esto de la solución de dos estados, haciendo mención al cese al fuego casi en paralelo a la masacre del 7 de octubre, en función de esos votos que ella necesita, porque en Minnesota, si bien es importante, pero en un segundo orden, Michigan es clave. Los demócratas no pueden perder Michigan si quieren ganar. De eso podemos hablar también en un rato cuando hablemos un poco más de los números, las encuestas y el colegio electoral, que es este bicho feo del cual nos tenemos que recordar y volver a estudiar cada 4 años. Sí, para entender otra vez cómo funciona. Exactamente, y como sabemos, Michigan es un estado donde hay una comunidad palestina fuerte. Si no, esta candidata Rashida Tlaib no tendría tanto peso en digamos, en el armado electoral, porque no tiene verdadero peso
en lo que se dice el diseño de la política en general, ¿no? Ahora, te quiero llevar al lado republicano, a Donald Trump, que dijo que si Kamala Harris finalmente gana las elecciones y termina siendo la próxima presidenta de Estados Unidos, en un lapso de 2 años Israel va a desaparecer. Que Bueno, a mí me sonó muy parecido a lo que dice el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que Israel pronto va a desaparecer, que depende completamente de Estados Unidos e incluso tiene ahí en Teherán un reloj con la cuenta regresiva para ver cuánto falta para que desaparezca Israel. ¿Cómo lo explicas? Bueno, independientemente de lo que uno piense de Trump y de lo que uno desee que quien sea el presidente en Estados Unidos y de lo que uno gane, creo que todos deberíamos ofendernos por esa noción, sobre Ujú, todo los israelíes, ujú. los estadounidenses piensen lo que quieran, pero los israelíes estamos siendo catalogados como personas que no podemos sobrevivir si Estados Unidos no nos ayuda de manera incondicional y absoluta. Y la verdad que es ofensivo para Israel como país que se construyó sin la ayuda de Estados Unidos. Tardó muchos años Estados Unidos en colaborar de alguna manera en la causa de la supervivencia israelí. Los primeros años, de hecho, fueron prácticamente un boicot a algunas cuestiones armamentísticas, a la guerra, a las guerras que Israel debía afrontar. Eh, y, y además es mentira, digamos. Por más Claro. que Kamala Harris, o sea, es mentira desde el lado de que Israel no va a desaparecer porque Israel se va a tener, si Israel se tiene que defender solo, se va a defender solo y va a tener incluso algunas, por supuesto, menos apoyo económico, menos apoyo político, sobre todo en el Consejo de En Seguridad, foros etcétera, internacionales. etcétera. Sí, en los foros internacionales, pero al mismo tiempo tal vez tenga menos ataduras, ¿no? En cierto modo. Tal vez pueda cometer algún tipo de acciones sin pensar tanto en lo que están diciendo afuera, cosa Ujú. que también siempre fue un problema en Israel. Eh, Tener que que bueno, maniobrar entre el gobierno de turno en exactamente, Estados Unidos y los intereses israelíes. exactamente, y en Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, sacando eso, que digamos, insisto, es ofensivo para Israel como país y para todos los israelíes como personas que están construyendo un país y trabajando muy duro para que este país siga existiendo, no va a pasar eso. Kamala Harris puede llegar a insistir más fuertemente que Biden en un cese al fuego, puede ser, puede insistir, puede intentar retener envío de armamento o intentar disminuir la ayuda periódica que Israel recibe. Puede ser, pero la verdad incluso lo dudo y no va a ser fácil porque va a tener a todos los republicanos en contra y gran parte de los demócratas también. O sea, no es una lucha que no es que todo su partido la va a apoyar en algo así Claro. tampoco y la gran parte de la población. Entonces, y tampoco, y acá ya entra la subjetividad, no creo que sea la intención de Kamala Harris. Si dijéramos que la candidata a presidenta va a ser Ocasio-Cortez, sí, la Claro, verdad es que está clarísimo. yo no sé si no me sumaría a lo que está diciendo Trump incluso, y tal vez 2 le doy 5 años, pero bueno, Claro. eh, Ahora, otra cosa, en un momento del debate, ella sacó el tema del antisemitismo, incluso lo acusó a Donald Trump de antisemita. Y él, que podría haber aprovechado ese tema, porque en este momento, como sabemos, hay un aumento muy grande de los actos de antisemitismo en Estados Unidos, bajo el gobierno demócrata, con las protestas y demás, lo dejó pasar. No, no recogió el guante. ¿Cómo lo entendés? ¿Lo no, lo entendés? entiendo desde el lado. No, bueno, entender a Trump es difícil o simple, o tal vez más difícil más difícil que simple. Lo entiendo desde el lado de que en el debate estuvo flojo en prácticamente todo el debate. Tuvo una serie de non sequiturs bastante notables. Israel no fue el más importante en ese sentido. Yo creo que Claro. digamos, la cosa más insólita que dijo no fue lo de los 2 años de la desaparición de Israel con Kamala, sino más bien otras cosas, como por Sí, lo de ejemplo los gatos. que en Springfield, Ohio, comen gatos y perros, que no sé si te diste cuenta, pero las reglas de los debates son muy estrictas y se siguieron bastante bien, digamos. De hecho, ya a partir del debate anterior siguieron esta regla de mutear los micrófonos de los candidatos cuando no están hablando, cosa que Kamala Silenciarlos. lo quería sacar eso, pero se mantuvo, no le vino mal a Trump. Ahí yo tengo una Pero duda. Yo no sé sí, si ella realmente lo quería sacar o fue un spin, una maniobra, porque ya se sabía que no lo iban a sacar
y ella tenía muy estudiadas las respuestas, 2 minutos de respuesta y se acabó. ¿Fue real o fue una maniobra? Probablemente haya sido una maniobra. Bueno, eso me hace acordar a acusaciones que vi en redes sociales de que decían, pero Kamala sabía cuáles iban a ser las preguntas. Ah, Bueno, bueno, esa en es otra principio historia. es una política profesional y el debate tiene temas asignados. Ellos ya sabían que iban a hablar de política exterior, del aborto, de cuestiones De de los inmigrantes. O sea, inmigrantes, había 4 o 5 temas que estaban pautados. Bastaba con estudiar economía. esos temas, no era tan difícil No. parecer que uno había estudiado. De hecho, generalmente cuando uno ve cualquier debate de la historia o los debates de precandidatos en los partidos, en las internas, es lo mismo. La gente va con un speech a veces aburrido y poco espontáneo, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo Kamala como política profesional. Es lo que no hace Trump porque Trump tiene esta, digamos, cuestión de improvisar a veces, que le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. En este caso creo que le salió demasiado bien. Esto es lo interesante. Y lo que quería decirte, cuando él tuvo este desliz, no tan desliz porque fue intencional, de decir que están comiendo perros y gatos en Springfield, Ohio, uno de los moderadores dijo, esto no es cierto. Cosa que se salió totalmente del libreto de los moderadores que no pueden tener este tipo de acciones, pero Ujú. se ve que su capacidad, su ética profesional pudo más y tuvo una necesidad de decir, de refutar La verdad. esta Pero mentira. varias veces le corrigieron hechos objetivos, hechos de la Sí, realidad, mucho más que a ella, que sí. también le aclararon, por decirlo así, algunos datos. Sí, yo no sé si fue, realmente creo que en el debate no hubo un cambio de reglas respecto de eso. No, Podrían haberse comprometido a decir, bueno, pero tendrían que haberlo firmado los dos y yo no lo creería a Trump demasiado, con demasiada voluntad de firmar un acuerdo de debate en el que los moderadores puedan meterse de esa manera porque lo destrozarían permanentemente. Eh, sí, Dicho esto, porque, digamos, fue los dos, mala la... sí. Sí, no, decime. No, iba a decir que los dos son políticos y por lo tanto la verdad es una opción, pero en el caso de Trump, esto lo ha llevado a la máxima potencia. Exactamente. Y no, como para redondear ese tema de por qué no trae el antisemitismo al debate Ujú. de Trump, que de hecho tenía todas las de ganar ahí, porque hay una crisis latente de expresiones antisemitas pro-terroristas en los campus universitarios para empezar, pero en otros ámbitos de la vida norteamericana también, cosa que no parecía ser un problema demasiado grande hace un año y hoy es una crisis latente y que es Seria. algo con lo que me parece que Estados Unidos va a tener que acostumbrarse a lidiar en los próximos años. Era un punto a favor de él totalmente porque los demócratas no parecen haber hecho demasiado al respecto, teniendo mucho más poder y muchas más armas y mucha más llegada a estos movimientos que parecen ser de base. Tenemos nuestras sospechas de que no son tan de base, sino que hay financiamientos y, digamos, eh, voluntad externa, y con externa me Sí. refiero a otros países que no hace falta que mencionemos ahora. Ujú. Dicho esto, sí, yo creo que tiene que ver con la floja performance en general de Trump en el debate, mucho más floja además que el antecedente inmediato que es el debate con Biden, donde estuvo, no quiero decir impecable, pero estuvo muy bien. Y sobre todo porque lo dejó hablar a Biden y no intervino, no fue... Tuvo un solo momento en el que es bastante sincero sonó cuando dijo no entiendo lo que quiso decir, donde fue una especie de estocada, digamos, desde el lado político, creo que Golpe estuvo bien bajo. puesta. Un golpe, sí, pero podría haber sido peor, podría haber sido más hiriente. Creo que, conociendo a Trump sobre todo, creo que estuvo contenido, que es algo que vino haciendo en campaña mucho tiempo. Él estuvo, digamos, el famoso axioma de no interrumpas a tu enemigo mientras se equivoca, que fue lo que hizo Biden durante varios meses, y esto Claro. culminó en el debate que fue el que disparó al final la renuncia a la candidatura y la unción de Kamala como candidata. Y ahora está quien dice se equivocó Trump en aceptar ese debate. Tendría que haberlo aceptado más adelante, donde la crisis hubiese sido, en el Partido Demócrata, hubiese sido Claro. mucho mayor. Ahora los demócratas ya superaron la convención, están todos alineados detrás de Cámara. Las encuestas, Ujú. de las cuales podemos hablar en un minuto, Sí. no dan mal o dan parecido. Repuntó mucho respecto de lo que era Biden. Y si esto hubiese sucedido ahora, en lugar de hace 2 meses y medio, bueno, las posibilidades de Trump hubiesen sido mejores. Ujú. Justamente de eso te quería hablar como para ir redondeando, porque, bueno, terminó el debate
Y a pesar de que a Trump no le fue tan bien, no está haciendo mucho para que la gente lo olvide. Está todo el tiempo hablando de que se lo robaron y demás. Esta semana en un diario israelí había una caricatura en la que se veía a Joe Biden tomando un helado y Trump diciéndole, ¿estás seguro de que no querés volver? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto este debate, con todo lo que acabamos de mencionar y todo lo que los norteamericanos observaron, tiene influencia y tiene impacto en cómo la gente va a votar y en si va a ir a votar? Bueno, eso es una buena pregunta, porque lo que va a mover la balanza de uno u otro lado no es gente, los indecisos, ¿no? Los indecisos no es gente que no se decide entre votar a Trump o Kamala. De alguna manera, o te gusta más uno o te gusta más el otro, pero no te pueden gustar los dos a un nivel en el que un día por ahí uno y un día el otro. Es gente que no sabes, no va a saber si ir a votar o no, de alguna manera. Claro. Si, Sí, no va si a va a cambiar votar, va a nada, votar por ¿para qué uno, voy a si va a ir? votar. Exacto. Y tal vez incluso, bueno, eso generaba a Biden, mucha gente enojada con él, que no quería ir a votarlo, pero no era gente que iba a ir a votar a Trump de ninguna manera, era gente que no quería ir a votar a Biden por A, B o C razones. Ujú. Eh, y de alguna manera es esto, sobre todo, como dijimos, en los 6 o 7 estados clave, no hay muchos más en los que de alguna manera esto pueda balancearse. Y lo que está dando en las encuestas, de alguna manera, el voto popular parece estar definido para Kamala, pero como sabemos, no importa demasiado el voto popular al final del día. Si los demócratas no ganan el voto popular, no hay manera de que ganen la elección por una cuestión matemática. Kamala probablemente lo va a ganar por entre 3 y 5 millones de votos, o sea, como piso 3, pero en un país de 350 millones de personas, donde van a votar por lo menos 100 millones de personas, tal vez no es tanto. Claro. Eh, lo que todas las encuestas se están dando respecto de los swing states o de los estados pendulares son diferencias. Digamos, hay un sitio muy conocido, 538, 538, que es una especie de agregador o de eh, compilador de encuestas, donde no hacen encuestas propias, sino que miden las distintas encuestas, las analizan respecto de grado de seriedad y si pasan su umbral de seriedad y de criterios, digamos, para tenerlas en cuenta o no, las agregan a una suerte de balanza gigante en donde Ujú. las van midiendo y hoy da que todo está dentro del margen de error. Trump O tiene sea, hay un una empate. ligera sí, son una serie de empates técnicos, diría yo. Trump, por ejemplo, tiene una ligera ventaja de menos de 1% en Georgia y Arizona, que son dos estados que había perdido contra Biden, pero Kamala tiene algo parecido en Nevada y North Carolina, eh, y después el más importante de todos, que hay quienes dicen ahora que es el único estado que importa por la cantidad de electores, la cantidad de puntos electorales que genera, que es Pensilvania, donde se dio este debate, no casualmente, Ujú. donde Kamala está, según el agregador de encuestas, menos de un punto arriba. Pero digo, hay encuestas que lo dan a Trump arriba y Claro. todas están con el margen de error, o sea que el que te dice que sabe lo que va a pasar para empezar miente, y hasta el último segundo no hay manera de saber lo que va a pasar y es muy probable que vayamos a una larga noche en Estados Unidos, que aquí nos despertemos en Israel ese miércoles de noviembre Sí. y no se sepa exactamente lo que está pasando, que esto se alargue, que haya que ir a recuentos en algunos de los estados clave. Muy, muy probable que algo de esto pase, Va a estar a menos peleado. que pase algo que genere que alguno de los dos se despegue. Claro. Nada da a indicar eso. Falta bastante tiempo, pero no creo que suceda algo Qué así. pena, Diego, que me digas esto, porque yo como última pregunta te iba a invitar a hacer una apuesta. ¿Quién gana? Pero No, no, la no. retiro, la retiro. No. Y me quedan muchas preguntas más, por ejemplo, si Estados Unidos está preparado para votar por una mujer, si la apuesta de Netanyahu por el Partido Republicano es correcta o no, si muchas cosas más. Así que la invitación está hecha, el tema por supuesto va a seguir siendo vigente. Te agradezco muchísimo y nos volvemos a encontrar en este espacio de Israel a diario. Muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, los invito a seguirnos en el canal, a compartirlo y les agradezco muchísimo, pero muchísimo los mensajes, los cálidos y cariñosos mensajes
que nos hacen llegar. Que tengamos buenas noticias. Buen fin de semana. Shabbat Shalom.